La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Mónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la mañana, le damos la bienvenida a... Yo estoy queriendo hacer memoria, Diana Verónica, y creo que a Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional, no lo entrevistamos desde la otra colonia. Sí, en algún momento, ¿verdad? En algún momento, no sé si en el Canal 33 en también. 102.9 o en Canal 33, Ajá, tal vez, sí. Tal vez en alguna elección. Y nos da mucho gusto recibirlo al secretario general del Partido de Concertación Nacional. No, gracias, Manuel Rodríguez. Gracias por la invitación. Buenos días al pueblo salvadoreño, a los radioescuchas, y estamos aquí a disposición de ustedes. Y a los que están conectados a través de Facebook Live en aquella camarita. Sí, bueno. decíamos antes de ir al aire que el partido ahora de Concertación Nacional, el PCN, antes Partido de Conciliación Nacional, es un gran sobreviviente. Se le conocía como el partido de los militares allá en los 70s, 80s. Sobrevivió golpes de Estado, juntas revolucionarias de gobierno. Cancelaron el partido. Álvaro Magaña. Dos veces lo cancelaron porque no lograban los votos, ¿verdad? Se presentó un recurso a la sala en ese momento, en el sentido diciendo que no era justo de hacer desaparecer un partido político en elecciones presidenciales porque no representaba de que la gente no estaba apoyando al instituto político. Normalmente en una elección presidencial es el candidato el que pesa. Y la sala lo reconsideró y se hizo una modificación de ley que ya no era para desaparecer un partido, las elecciones presidenciales, sino que la de alcaldes y diputados. Y especialmente la de diputados, porque la de diputados representaba, digamos, en cada departamento la gente votaba por los diputados y por el partido. Entonces logramos funcionar 2 elecciones y cuando aparece la sala de lo constitucional, que le llamaban la de los magníficos, que no sé por qué le llamaban la de los magníficos, ellos toman un recurso contra el CD, le hacen un juicio al CD y sin escucharnos, sin estar mencionados en el juicio, como inician un juicio por otra persona. Pasando iba. Y al final... Y le cuentan a uno. Y al final nos dicen, mire, van a desaparecer. Entonces nosotros vimos que no era legal, pues. Esperábamos nosotros que el Tribunal Supremo Electoral, porque en materia electoral es el Tribunal Supremo Electoral que podía haber reaccionado, pero ahí se unieron 2 partidos, tanto Arena y el FMLN, y acordaron que desapareciéramos. Nos mandaron el acuerdo, solo estaba firmado por 3 magistrados. Cuando dice se pusieron de acuerdo 2 partidos políticos, Arena y el FMLN, representados en el Tribunal Supremo Electoral a través de sus magistrados. Así es. Okay. Entonces así nos mandaron a desaparecer. Ellos pensaron de que no íbamos a tener la capacidad de recolectar 50,000 firmas. Así que nosotros iniciamos el proceso, un grupo, Ciro Cepeda se quedó con Conciliación Nacional, peleando nosotros le decíamos una pelea que no iba a ser ganada, porque ya estaba fija la posición no solamente de la Sala de lo Constitucional, sino que hasta el mismo Tribunal Supremo Electoral. Así que iniciamos nosotros en 7 departamentos a recolectar la firma. En una semana recolectamos 166,000 firmas y huellas dactilares. Firmas fueron 138,000 y más o menos, y el resto era huellas dactilares firmadas a ruego por otra persona, haciendo constar que era la persona. Eso fue en los meses de antes de septiembre. A finales de septiembre nosotros estábamos presentando toda la documentación al tribunal y nos dio vida como partido político el 30 de septiembre, cuando teníamos elecciones el siguiente año y teníamos que presentar
las candidaturas y todo eso en el mes de octubre y noviembre. Así que nos tocó reorganizar nuevamente el partido. Pensaron de que no íbamos a sacar ningún diputado, ningún alcalde. No aparecían en las encuestas. No, incluso como nos negaron, estos dos institutos políticos nos negaron hacer el uso de las siglas PCN, tuvimos que aparecer como CN, como Concertación Nacional. Aún así, sacamos nosotros 5 diputados y sacamos alrededor de 16 alcaldías. ¿En qué año fue esa elección? Ese fue la elección del 2012. La elección del 2012. Así que... Vengámonos a la actualidad. Ah. Han sacado, si no me equivoco, 2 diputados y 3 alcaldías. No solamente 3 alcaldías, tenemos 4 alcaldías. 4, ajá. ¿Verdad? Tenemos alcaldías que las hemos perdido por... bueno, ahorita está en discusión la que es Aguachapán Norte. Aguachapán Norte, la diferencia entre Nuevas Ideas y nosotros son aproximadamente 170 votos. Nosotros no teníamos representantes en la mesa porque como no éramos de los 3 partidos mayoritarios, de los 4 partidos mayoritarios que habían participado en la elección anterior, no teníamos derecho a representantes, sino que por rifa entre el resto de partidos políticos. Así que no teníamos representantes en la mesa y hay una cantidad arriba de 400 votos que los han calificado como nulos. Entonces nosotros estamos solicitando que se revise eso. Por el otro lado tenemos... ¿En qué distrito? Aguachapán, lo que es Atiquizaya, El Refugio, San Lorenzo y Turín. O sea, es en varios Son 4 municipios actuales que se van a convertir en distritos. Así es. Eso está ahí. En el caso de la Unión, ganamos los municipios de la Unión, Conchagua, y el resto se perdió, pero somos la segunda fuerza política también en la Unión. Vamos a tener una buena cantidad de concejales en ese municipio. También en lo que era Zacatecoluca, de la misma manera, somos la segunda fuerza política en Zacatecoluca, que es también un distrito grande, pero es lo que nosotros conocemos como la cabecera del departamento. Hemos visto el crecimiento del partido, realmente nos alegra haber participado algunos desde que se comenzaron a hacer los cambios en las leyes, que pasaron de que no iban a ser 84 diputados, sino que iban a ser 30. 60 diputados. 60 y 44. 4 alcaldías. Que se iba a reducir a 44 las alcaldías. Toda la gente decía, miren, no participemos, no tenemos posibilidades. Nosotros en el pasado éramos un partido que llegábamos con residuos. Incluso cuando se modificó la ley, que nosotros votamos, acompañamos esa propuesta de disminución de 84 a 60. Hagamos un paréntesis ahí, porque para partidos como GANA, PCN, PDC, acompañar esa iniciativa del gobierno central era como, dispararse un poco en el pie. Para algunos, ¿verdad? Decían, bueno, las posibilidades de estos partidos pequeños se les hacen más pequeñas todavía, sí, las posibilidades son menos. O sea, con la reducción de curules y con el cambio de fórmula. Así es. Esa era la manera de pensar de la gente. Incluso había gente interna del partido que me decía, miren, no participemos, porque si vamos a participar y no sacamos diputados o no sacamos 50,000 votos, vamos a desaparecer. Como le ha pasado a Nuestro Tiempo. Sí. Y a Vamos. No, Vamos. No, perdón. No, Vamos no. En Solo Nuestro Tiempo y no hay otro. No sé qué, Patriótica. No, ellos no, porque ellos no participaron en elecciones solo en la presidencial. A Cambio Democrático y a Nuestro Tiempo. Por ahí, yo creo que Cambio Democrático alcanza a sacar los 50,000 votos, que eso les puede permitir sobrevivir, ¿verdad? Porque han ganado alcaldías también, entonces en esos lugares sacaron buena votación para diputados. Ok. Y entonces había gente internamente que decía, no, vamos a desaparecer. No participemos. Nosotros la primera reunión que tuvimos fueron con los diputados, tanto con Reinaldo como con Serafín. Y les dije cómo se sienten en el departamento. Y nos dijeron, mira, me dijo, vamos a ganar. Démosle, me dijo.
Y empezamos nosotros así a organizarnos, sin recursos económicos, porque los donantes desaparecieron. Todos aquellos donantes que existían antes desaparecieron y hemos tenido que trabajar con los recursos de nuestra gente. Ellos, los que decían, mire, queremos participar, nosotros les dijimos, mire, no tenemos recursos, no importa, nosotros vamos a ver cómo. Y ese afiliado del Partido de Concertación Nacional de hoy, ¿qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Porque creo, o asumimos por lo que leemos, que son como liderazgos locales, los de Serafín Orantes, los de Reinaldo López Cardosa. Fíjate que... ¿Cuál es el perfil de ese pecenista? Para nosotros es bien importante revisar eso, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esa gente? Pero nos hemos llevado sorpresas también en el caso de Aguachapán, a manera de ejemplo. Donde ganó Serafín. Sí, no, pero ya en el tema de alcaldías. Ah, ¿cómo no? En alcaldías nosotros habíamos tenido a un alcalde muy bueno que era Abilio Flores, ¿verdad? Abilio iba a participar como candidato, ya habíamos estado platicando con él. La gente le tiene mucho cariño y recuerdo porque él fue alcalde como PCN y comenzaron amenazas, ¿verdad? Amenazas que él al final dijo, mire, mejor no voy a participar. Pero ¿Amenazas de qué tipo? ¿De quién? En el tema, digamos, de que iban a revisar cuentas de la administración pasada, que ahí habían algunas fallas que existían, que eso podía proceder, digamos, que la Corte determinara responsabilidades no solamente patrimoniales, sino que legales, y eso definitivamente, y eso con gente no del gobierno, sino que la misma gente partidaria, digamos, de otro instituto político que estaba llegando para bajarle, digamos, ese ánimo que tenía al principio. Y que quería competir en el mismo quería momento. competir. Entonces él dijo, no voy a competir. Entonces nosotros teníamos al otro líder que era Carlos Milla. Recordemos que Carlos Milla es alcalde actual de uno de los municipios de Tacuba y de la misma manera comenzaron con amenazas. Tan es así, incluso a esas fueron, o sea, las ejecutaron. Porque si ustedes recuerdan, a Carlos lo capturaron por un asunto de una gestión hecha por una administración pasada, que era una administración arenera y que él era concejal, 7º concejal. En esa época él trabajaba en el Instituto Libertad y Progreso, no podía estar en las reuniones del consejo y el consejo toma la decisión de comprar abono para regalar a la población. Esa gestión se la cuestionaron la Corte de Cuentas y lo llevaron a la parte penal. Hay una captura de él, ya siendo nuestro candidato, lo capturan. Eso fue el año pasado. Lo llevan a juicio. Se presentan, digamos, todas las pruebas. La Fiscalía había presentado 7 requerimientos diferentes. Dentro de los 7 estaba, digamos, de lo que había iniciado el proceso de la compra, lo que se había autorizado en la conformación, digamos, del equipo que iba a evaluar las ofertas, el equipo que toma la decisión de comprar, y eso iba avalado por acuerdos del Consejo. Y había un acuerdo que era el acuerdo para negociar, digamos, con un banco la renegociación de la deuda. En ese sentido, había una oferta de bajar la tasa de interés y aumentar el plazo. En ese fue el único acuerdo que él votó, que no tenía nada que ver con las compras de los abonos. Entonces todo eso se demostró en el juicio y el juez lo dejó libre completamente. Al resto, los que habían estado como regidores y que habían firmado, ellos le siguen el proceso, pero a él lo liberan. Eso definitivamente volvió la confianza en el tema judicial para nosotros y la gente vio de que la intención era apartarlo del tema político. Él gana simpatía, lo comienzan a ver en Aguachapán, que era lo que había trabajado él, cómo había trabajado la alcaldía, y Aguachapán nos premia con sus votos. Así que vimos nosotros también que dice una palabra ahí que para los que amamos a Dios todas las cosas son para bien.
ese problema fue para bien, porque realmente lo hicieron, fue una actividad que le mejoró la imagen a él y logramos ganar lo que es los distritos de ahí donde está Huachapán y todo eso. Entonces ahora tienen a Huachapán Centro. Sí. ¿Con quién es el alcalde ahí? Carlos Mía. Carlos Mía, ¿verdad? Sí. Luego dice a Huachapán Norte. No, a Huachapán Norte lo estamos discutiendo, Lo estamos están peleando. Vamos peleando. a presentar un recurso, estamos esperando que el tribunal nos dé los resultados y los ponga en un carácter oficial. Ahí tenemos nosotros 3 días para presentar una apelación y vamos a pedir que se abran las urnas, y eso lo está pidiendo la población también de allá. Luego, y yo creo que por transparencia el tribunal va a acceder. Sí, yo estoy como con esto de los cambios de los municipios, estoy medio alrevesado todavía. A Huachapán Centro, creo que iban con el PDC también en algunas coaliciones. No. Íbamos una coalición, hicimos una coalición en Morazán con el PDC con un acuerdo que ahí son 3 zonas. La zona central nosotros la íbamos a manejar y el resto de zonas de los otros municipios lo iba a manejar el PDC. Así que nosotros hicimos el esfuerzo en esa zona donde abarca lo que es Ocicala, Gotera, que es el centro, y otros 4 o 5 municipios, y en eso nosotros ganamos la alcaldía. Chalatenango Norte y Chalatenango Sur. Chalatenango Norte y Chalatenango Sur. Ajá. Okay. Entonces, el razonamiento que ustedes hacen, Manuel, es que el trabajo territorial, el que la gente local conozca las figuras políticas del partido, es lo que los ha llevado a ganar estos espacios. No solo eso. Yo creo que la población se ha fijado en la forma de actuar de los diputados en el tema específico de la seguridad. Nosotros desde un inicio hemos venido acompañando algunas propuestas del señor presidente, y especialmente aquellas en lo que se refiere al tema de seguridad. Estos periodos que se han venido extendiendo, ya vamos para los 2 años, ha sido producto de que hemos acompañado al presidente en eso. Algunos dicen, bueno, pero no necesitaban los votos del PCN, y como no los necesitaban, sí los necesitaban. Y lo necesitan porque, aunque ellos tengan mayoría calificada, que es 57, para el tema, digamos, de extensión, digamos, de un plazo, o la aplicación de un plazo como el que se ha venido haciendo, necesitaba 63 votos, y no los tenía el señor presidente. Entonces nosotros desde un principio lo comenzamos a acompañar en el tema de seguridad. En el tema de salud siempre lo acompañamos, y tratábamos nosotros, porque en esa época, cuando fue la pandemia, no existía Nuevas Ideas, ¿verdad? Solamente existía Gana, que tenía 10 diputados, que era el partido que llevó al presidente, que le prestó la bandera al presidente para que pudieran participar. Ellos solo eran 10 diputados. Nosotros teníamos 9, éramos ya 19. Se sumaron algunos, bueno, el CD tenía 1, ya eran 20. Se sumaron 3 diputados de Arena, pero no llegábamos ni a mayoría simple. Se necesitaba la aprobación de todas las cosas que se iban a hacer por 43 votos y algunos por 56. Entonces, el tema, digamos, de seguridad nacional del programa, digamos, del presidente de seguridad, nos lo presentaron en el mes de octubre. Ahí nos explicaron, y llegó Arena también, participó Arena. En ese momento se vio, digamos, de que era el plan control territorial en 7 fases. Se le preguntó, digamos, al presidente cuánto tiempo iba a durar, y dijo que dependía de los partidos políticos, porque él necesitaba votos en la asamblea. Se aprobó la primera fase, Arena participó. El problema fue ya la segunda fase. En la segunda fase comenzaron las conversaciones, tuvimos varias reuniones. Arena pedía siempre una bilateral con el gobierno, nosotros nos apartábamos, ellos se reunían y llegaban a acuerdos. Nos llamaba Carlos Reyes, que era el jefe de fracción de Arena, y nos decía, miren, ya hay acuerdo, pedirle a Mario Ponce, que era el presidente, que convoque.
que convoque a las 10 de la mañana, porque normalmente se convocaba a las 2, para salir rápido. Mario convoca en la primera ocasión, la fracción de Arena no baja. Dijeron que no habían llegado a acuerdo los diputados. ¿Cómo se llama? El organismo superior de Arena había llegado a acuerdo. El COENA. El COENA, pero no así los diputados. Pidieron de que hicieran de nuevo la asamblea 3 días después. Mario vuelve a convocar, llegan a acuerdo. Cuando bajamos nosotros, vuelve a suceder lo mismo, la fracción de Arena no baja. Sucedió una tercera vez con acuerdos ya hechos entre Arena y la gente del gobierno. Pasa una cuarta vez y una quinta vez. Cuando sucede la quinta vez, definitivamente ahí fue la situación que molestó. El presidente solicitó que se hiciera una asamblea extraordinaria en base a la Constitución por Consejo de Ministros, hace llegar y aparece la invitación para el 9 de febrero. El 9 de febrero, el 8 de febrero, un día antes, nosotros tratando de llegar, de que esta cosa no se complicara y que no se fuera a romper, digamos, esa comunicación, le pedimos a algunos miembros de Arena de que hiciéramos la plenaria el día sábado, que la dejáramos abierta, que se tocara el tema de la nota que había mandado Casa Presidencial, que se lo pasara a la Comisión de Hacienda para que ellos la discutieran y que dejaran abierta la sesión plenaria. De esa manera, lo que dice la Constitución es que mientras no está reunida, el presidente puede convocar, pero ya estaba reunida. Esa era la idea, como para poder calmar esta situación y que se pudiera llegar a acuerdo. A los 10, 15 minutos regresa un amigo de Arena a decirnos, miren, decirle a Mario que no convoque porque nadie va a llegar, no va a llegar nadie del FMLN, no va a llegar nadie de Arena y no va a llegar el diputado del PDC. Error. Nosotros le dimos, mira, esto va a romper la comunicación, esta situación se va a volver grave y ellos me dijeron, no va a tener valor el presidente entrar a la asamblea. Sucede el 9 de febrero. ¿Qué pasa el 9F? ¿Sí? Y ahí definitivamente se rompe la comunicación. Después vienen los problemas del COVID, otra situación. El presidente tratando, digamos, de pedir y conseguir el apoyo de la asamblea y la asamblea rígida diciendo que no, que la gente fuera a trabajar. Y el presidente decía, mire, por aspectos de contagio deberíamos de tener un control mayor. Nosotros seguimos acompañando al presidente en esas medidas. El tema de las vacunas, decían que las vacunas se iban a comprar y iban a venir hasta dentro de 2 años, y fue todo distinto. Se consiguieron ventiladores, no apoyaron algunos partidos el tema de los fondos para los ventiladores. Entonces todo eso, definitivamente, nosotros nos fuimos alejando un poco de lo que era Arena y lo que era el FMLN, porque ya mirábamos que tenían posiciones sumamente radicales y que no querían acompañar. Don Manuel, el PCN siempre ha sido, y así hay un concepto generalizado de que ha estado cerca del poder, que ha sido un partido de balanza, que ha acompañado a quien está gobernando. Sí. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué? Vale, mire, a nosotros nos han dicho somos partido taxi, dicen, ¿verdad? O sea, como si nos pagan por el viaje. Y definitivamente no es así. Nosotros le hacemos honor a nuestros nombres: conciliación, concertación. A manera de ejemplo, cuando estaba la guerra, definitivamente nosotros tuvimos un representante en la Comisión de Paz, que fue el doctor Hernán Contreras. Él era miembro del partido, era miembro del Consejo Ejecutivo. Aquí lo vemos pasar a veces. Sí. Se viene a echar un cafecito aquí. Entonces, Hernán participó y nosotros acompañándolos, ¿verdad? Buscando esos acercamientos, buscando de qué. Y la gente del frente hablaba con nosotros y hablaba con el gobierno. Hablaba con nosotros tratando de que nosotros influyéramos en algunos cambios o posiciones radicales que tenía el gobierno, y el gobierno para que nosotros habláramos sobre el tema de temas radicales como la desaparición de la Fuerza Armada que tenía el FMLN. Todo eso nosotros hemos tratado
de que exista esa comunicación, que exista esa conciliación y que esa conciliación provoque la concertación y ponernos de acuerdo en diferentes situaciones. O sea que sí ha sido un partido vehículo, pero de acuerdo a lo que usted está explicando, un vehículo para lograr acuerdos. Es lo que ustedes dicen. Le voy a poner otro ejemplo. Y usted ha de recordar que en el periodo, digamos, del FMLN, el FMLN estaba interesado en que tener el control total de las pensiones. Hizo una propuesta de modificación de la ley donde el Estado iba a manejar el tema de pensiones. Para eso ellos necesitaban los votos del PCN. A nosotros nos llamaron y nos dijeron, mire, nosotros queremos que ustedes voten con esto. Nosotros le dijimos, mire, definitivamente hay dos posiciones, ¿va? Uno, la posición que tenía el FMLN de control total por parte del Estado, y la otra una campaña que habían manejado la parte privada donde decía que nos querían robar las pensiones. Entonces, me acuerdo que antes de eso estaba la alianza, famosa Alianza Azulgrana. Sí. No, pero esa fue en el tiempo de Ciro, ¿verdad? Ahí fue igual que tuvimos choques con el presidente Flores. El presidente Flores, pues, la agarró contra el PCN. Logró, digamos, quitarnos 2 diputados, uno de Aguachapán y otro de Cabañas. Si nosotros hubiéramos tenido esos 2 diputados con el FMLN y todo el resto, hubiéramos tenido la capacidad de superar el montón de vetos que se le habían presentado al presidente. Entonces nosotros incluso después analizamos de que fue conveniente, digamos, que estos diputados se pasaran a otro instituto político, porque muchas de las leyes que se hicieron con esa finalidad de molestar al presidente, de obligarlo a convertirse en el presidente de mayor vetos en toda la historia de El Salvador, y eso generaba el conflicto, pero al mismo tiempo tenía, digamos, el cuidado ya el presidente de tocar a la oposición. Entonces, cuando eso sucede, y van un helicóptero a Huachapán a buscar al diputado y le dicen, mire, pásese, y van a buscar al otro diputado de Cabañas y los logran convencer y se van, definitivamente nosotros dijimos al final, bueno, yo creo que fue lo mejor, porque si no hubiéramos tenido que superar todos esos vetos que realmente no convenía a la población. Tenía un fin, molestar al presidente, y se molestaba. Así que esa es parte, digamos, de la historia. De lo que ha sucedido. Aquí siempre decimos con Tony, la Asamblea Legislativa es para lograr acuerdos. Así es. ¿Verdad? En beneficio de las grandes mayorías. Por eso se llama parlamento. Por eso se llama parlamento. El parlé. La negociación no debe verse mal, Manuel, ¿verdad? Lo que pasa es que lo malinterpretan con asuntos ya de que, ¿cómo se llama? Que no solamente es el interés de la nación, sino que hay intereses personales. Y bueno, todo el mismo eso. presidente habla de maletines negros y cosas que pasaban todo ahí. eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? A nosotros, digamos, nos preocupa el tema, digamos, de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos la época del PCN, de los gobiernos del PCN. En esa época no había la violencia. Fíjense que, y lo he repetido varias veces, en 1969 Estados Unidos estaba mandando uno de esos Apolos a la Luna. Y hubo dos personas que pusieron los pies sobre la Luna y caminaron sobre la Luna. En Honduras comenzó la Mancha Brava, que le llamaban, a asesinar a los salvadoreños, a golpearlos para que regresaran al país. Y se recuerdan esa cantidad de salvadoreños que vinieron de allá de Honduras. Y el presidente Sánchez Hernández, después de la guerra, en la marcha de la victoria que se hizo aquí, dio un discurso y dijo, ¿cómo es posible, dice, que el hombre pueda caminar tranquilamente sobre la faz de la luna y un salvadoreño no pueda caminar tranquilamente en las veredas de Honduras? Porque eso era lo que sucedía. El miedo de la gente no salía de sus casas y al contrario se vinieron a El Salvador. Pero esa situación se dio después aquí en el país. En la guerra, la gente no podía caminar en las veredas porque eran zonas minadas. ¿Cuántos niños salió afectados con las minas? ¿Cuánta población civil murió por el tema de las minas? ¿Cuántos amputados? ¿Cuántos amputados que todavía los vemos?
eso definitivamente hizo de que la gente tuviera miedo de caminar en las veredas del Salvador. Pero cuando logramos la paz y dijimos, bueno, esto ya pasó y esto ya terminó, se vino el problema de las maras. Y después ya no solamente no podíamos caminar sobre las veredas, sino que no podíamos caminar sobre los pasajes de las colonias. Si ustedes se recuerdan, uno pasaba, cuando uno entraba a una de esas colonias, todo solo, las puertas cerradas, la gente adentro, ¿verdad? Con temor. Cuando se toma la decisión de combatir, pero realmente combatir, no con manos duras o manos súper duras como se le había ofrecido, sino que con hechos concretos, y se aprueba el 22 de marzo, creo que fue, el régimen. Hace 2 años, en 2022, sí. Entonces se aprueba y se comienzan las capturas, la gente se alegró. ¿Cuánta gente estaba expuesta a que fuera asesinada? ¿Cuántas extorsiones, cuántos pequeños negocios? Porque desgraciadamente sí extorsionaban a los grandes, pero extorsionaban más a los pequeños. Y todavía se dan casos, ¿verdad? Nada menos esta semana se vio la captura de un joven que fue denunciado en las redes sociales. Así es. Entonces, esas situaciones definitivamente no existían en los gobiernos del PCN. ¿Pero por qué no existía? Porque había control territorial. Ese control territorial manejado por los comandantes locales, por las patrullas que le llamaban patrullas militares, pero realmente no andaban armados, sino que era gente de la población que había hecho el servicio militar y que le ayudaba al comandante local, al comandante cantonal, ¿verdad?, a que las cosas se manejaran de tal manera. Eran tiempos de conciliación. Eran ¿no? tiempos del PCN. Y de control territorial. Nos vamos a detener aquí porque ya vino el desayuno de San Martín. Almuerza con una deliciosa ensalada Santa Fe del Mar de San Martín, elaborada con pico de gallo, aguacate, queso cheddar, piña caramelizada, camarones empanizados o a la plancha y un aderezo chipotle. Durante la temporada de verano incluye gratis refresco San Martín mediano. Más información en las redes sociales de San Martín SV. Bueno, y también puedes pedir el servicio a domicilio de San Martín llamando al 2215-1515. Sino que hagan como nosotros, que utilizamos los servicios de Línea Rosa, Manuel, para poder trasladar en esta ocasión los desayunos. Vienen desde una sucursal de San Martín hasta acá. ¿Qué es Línea Rosa? Es un servicio de transporte conducido por mujeres. ¿Había escuchado de Línea Rosa? Sí, había escuchado y lo felicito. Esa iniciativa realmente llama la atención, da más seguridad, incluso uno se siente más seguro, porque nosotros hemos quizás trasladado la violencia a hombres, ¿verdad? Y que llegue una persona, una mujer a hacer esa entrega, pues uno sin temor abre la puerta. Exacto, se siente mucho más seguro y las mujeres nos sentimos más seguras si nos trasladamos en Línea Rosa. Puede programar sus viajes a través del WhatsApp 62004491 o a través de Línea Rosa App. Le dejo planteada una pregunta. ¿Cuál es el futuro del PCN? O sea, ¿qué piensan ustedes hacer ahora que tienen, bueno, que tienen al menos 2 diputados y estas cuatro alcaldías? Y alcaldías que también hemos ganado y las hemos perdido por cantidades pequeñas. Tenemos también concejales. Le pongo un ejemplo, La Unión. La Unión definitivamente hemos estado muy cerca, digamos, en la votación. Vamos a tener concejales en esa alcaldía. En Zacatecoluca de igual manera. Uh-huh. Una buena votación. Y así en otros municipios. De ahí es Remberto Urge, ¿verdad? Sí. Del Rosario de la Paz. El Remberto. De ahí era también el profesor que fue presidente de la Asamblea Legislativa del PCN. Sí. Rubén. Rubén, sí. Ajá, el profesor Rubén, que fue presidente, que en paz descanse. Rubén Orellana. Sí, también. Rubén Orellana muere siendo presidente de la Asamblea. Sí. El último día. Ahí está Raúl, Rubén Orellana, ese diputado. Gracias, Raúl. Bueno, vamos a la pausa, volvemos. Bueno, nos acompaña Manuel Rodríguez, secretario general del Partido de Concertación Nacional, y quedó pendiente la pregunta de cuál es el futuro, ¿verdad? ¿Hacia dónde va en esta nueva configuración política? Y por lo que nos enteramos en la pausa, tal vez el futuro pasa por una nueva dirección, Manuel, del partido también. Es probable, definitivamente. Nosotros ya tenemos desde el 2011
hemos manejado la Secretaría General. Eso, hemos pasado momentos buenos, hemos pasado momentos malos. Estábamos un poquito apretados al principio. Recuerde que solamente teníamos 5 diputados, íbamos en crecimiento. Llegamos a tener la presidencia de la Asamblea por medio periodo, producto de ese crecimiento, ¿verdad? Lo que no esperábamos nosotros era el surgimiento, digamos, de una figura como la del presidente Bukele, que cautivó desde un principio a la población, ¿verdad? Tan es así de que una coalición que se maneja con Arena, con PDC, con Democracia Salvadoreña y con nosotros, definitivamente, y llevando un candidato como Carlos Callejas, pensamos de que iba a ser una coalición victoriosa. Y en los últimos momentos aparece la figura del presidente Bukele. En esa época había sido alcalde, ya no estaba como alcalde, y participa, ¿verdad? Y vemos que la población definitivamente ya estaba cansada de esa situación entre el FMLN y Arena, esos pleitos, y eso pues llevó a que el presidente llegara que llegara, digamos, a ocupar el cargo de presidente de la República. Entonces, eso en alguna medida también abrió otras posibilidades. Envió un mensaje. Y una situación que a uno lo hace, con lo que tú decís, lo hace pensar, ¿va? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo viene esto? Los partidos de Arena, FMLN y PDC se unieron en contra del presidente y le llevaban la contraria. Desafortunadamente lo llevaron en los temas de seguridad y afortunadamente el presidente pudo actuar oportunamente para que las muertes de COVID disminuyeran. El hospital que se creó, los ventiladores que se consiguieron por gestiones de él, no gestiones, digamos, de la asamblea o cosas por el estilo. Entonces todo eso fue llevando a que nosotros viéramos en el presidente una persona con la cual no solamente se podía platicar, porque conversábamos con él, no solamente que él era, digamos, todos decían que se había cerrado con los partidos políticos, él se abrió con la oposición, tuvo algunos problemas con el FMLN y si ustedes recuerdan los tuits de esa época, cuando se despedían a familiares de gente del FMLN, nunca mencionó a Arena. A un familiar de Arena tampoco, a un funcionario de Arena tampoco. Entonces, eso era lo que nosotros les decíamos a aquellos, miren, este es un problema que se ha generado internamente y ustedes deben de aprovechar este momento para dar gobernabilidad. Desgraciadamente, después de haber aprobado el Plan Control Territorial primera fase, ahí terminó, digamos, esa luna de miel y comenzaron los ataques. Interpelar a ministros a manera de ejemplo. Nosotros les decíamos a la gente de Arena, mire, el presidente ya dijo que aunque la Asamblea tome la determinación de recomendar una destitución, en el caso específico del ministro de la Defensa, él no la va a acatar. Entonces nosotros le dijimos, ¿para qué seguir esto? Mejor busquemos una manera de que la Asamblea salga elegantemente, ¿verdad? Y que diga, bueno, miren, hasta aquí nomás. O sea, no sacar una resolución. Pero ellos, ciegos, empezaron a atacar y dijeron, mire, saquemos la resolución y la recomendación que el presidente destituya al ministro de Defensa. Y se la mandaron. Después inician otro antejuicio contra el director de la PNC actualmente, en esa época viceministro de Seguridad, y sucede lo mismo, con la única diferencia, ¿verdad?, que cuando se hace el antejuicio, después de que la gente del FMLN que manejaba la fiscalía en ese antejuicio, el representante de la fiscalía era un miembro del FMLN, entonces, y le toca a la defensa hacer los cierres, al final le dije, mire, ustedes no pueden quitarle el fuero al comisionado, le dijo, porque él ya renunció y enseñó que había renunciado 2 días antes y está publicado en el Diario Oficial. Entonces, ¿por qué? Porque dijo el presidente, bueno, ok, que presenten las pruebas a los juzgados. Los presentan en los juzgados
y ahí en los juzgados le dicen no hay mérito, que era lo que nosotros le habíamos dicho, porque nosotros cuando recibimos esa documentación nos dieron copia a nosotros. Nosotros le pedimos a jueces que analizaran esa situación y me dijeron, mira, aquí no hay mérito, no va a progresar. Entonces, y se lo decíamos nosotros a los diarios, miren, paremos esto. Imposible. Interpelaron a la ministra de Salud, interpelaron al director de ANDA, y era una sí, seguidilla. Era un tema ya no era necesario. En el tema, digamos, del COVID, ¿qué es lo que dijeron? Invitaron a que los diputados fueran al hospital de ahí de Santa Tecla. ¿Cuántos fueron? Solamente el nuestro y el de Ghana. Los únicos que llegaron. Porque ahí les iban a dar una explicación de cómo estaba el problema del COVID. Ahí en ese hospital había gente con COVID en ese momento. Entonces, nosotros comenzamos a ver que no era el Arena que nosotros habíamos conocido antes, que primero tenía una estructura bien hecha, que tenía una línea de dirección, que se tomaban decisiones y se respetaban. Definitivamente ahí era un desorden. Unos decían que sí, otros decían que no, llegaban a acuerdos, no lo cumplían. No se puede, en la política, incumplir un acuerdo es el daño más grande que uno le hace a un instituto político. Si usted se compromete, usted mantenga la palabra. Y eso sucedió. Y esos acuerdos son de palabra, Manuel. Sí, son de palabra. Y el nuevo liderazgo del PCN entenderá ese tipo de situaciones. Lo entienden. Mire, ¿Y de dónde, a quién le ha echado el ojo? ¿O a quiénes? Mire, yo le estoy pidiendo sabiduría al Señor. Nosotros comenzamos el partido poniéndolo en las manos del Señor. Yo soy evangélico, yo soy, he estudiado en Instituto Bíblico y reconozco que aquí nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Dios decide. Él pone y quita gobernantes. Así que definitivamente nosotros lo que tenemos que hacer es respetar las autoridades. Porque, vaya, me imagino, o sea, la persona que llegue bajo el récord que ha seguido el Partido de Concertación Nacional, ya dice usted, honramos lo que dice nuestro nombre, la conciliación, la concertación, deberá ir, no sé, adaptarse a los nuevos liderazgos, y que ahora hay un gran liderazgo, que es que el 90 y tanto % de la población apoya, que es el presidente Nayib Bukele. Entonces, por ahí van los tiros. Miren, nosotros, como le repito, hemos venido acompañando diferentes medidas que a nosotros incluso nos cuestionaban. Esta, la de la modificación a 60 diputados, nos decían, ustedes están votando porque ustedes van a desaparecer, no deberían de votar. Y lo acompañamos. En el tema, digamos, del ADON, que es un tema bien discutido, nosotros les decíamos que en los tiempos del PCN existían dos instituciones, DUA y Caminos. Entonces, Caminos se encargaba de las carreteras y DUA de las partes urbanas. Definitivamente funcionaron bien. No teníamos los problemas que se dieron durante la guerra, ¿verdad? Y en los periodos incluso de Arena y del FMLN. Eso le permitía, digamos, tener equipo propio, que eso volvía más barato, digamos, los trabajos. Hacían una combinación con, en esa época, el destacamento de ingenieros, que son militares. Ellos ponían el campamento, llevaban los equipos, ahí dormían, trabajaban de 6 de la mañana a 6 de la tarde. No como ahora que se trabaja de 8 a 4 con un intermedio de almuerzo, que no van a trabajar. Definitivamente eso era totalmente diferente en aquella época. Entonces nosotros recordamos esos tiempos. Y dijimos, bueno, que la DON realmente comience a fortalecerse, que tenga sus equipos, ¿verdad? Y que comience a trabajar de la misma manera. La reducción, digamos, del FODES, otro tema que nos cuestionaban a nosotros. De igual manera, ¿qué es lo que nosotros decíamos? En la época del PCN había FODES, no había FODES. Las alcaldías se dedicaban a recolectar los impuestos locales. Cuando aparece el FODES, las autoridades municipales se despreocupan de los impuestos municipales. Del cobro de impuestos locales. Si no lo hacen. Y ahí paga una gran mora.
Si usted se mete a revisar la mora del pago de los impuestos, mucha gente no paga, le llega el recibo de luz y dice voy a pagar solamente el pago a CAES o a AES, a CLESA, cualquiera de ellos, pero no paga los impuestos. Y eso definitivamente merma el trabajo, digamos, de las alcaldías. Pero también, como no hay alguien que esté insistiendo en el tema del cobro, esa se va acumulando y cada vez es más difícil pagar ya cuando las cantidades son grandes. Entonces, la idea era de que también las alcaldías retomen la responsabilidad de recolectar los impuestos. Y nosotros pusimos un ejemplo, San José Villanueva. San José Villanueva, el alcalde es Pedro Durán. Pedro definitivamente entendió el mensaje. Al principio él salió a defensa del FODES, pero al final él entendió de que debería de trabajar con sus impuestos internos. Y es una de las alcaldías que han estado más limpias, que no ha tenido problema de mora, que no ha tenido problema de recursos económicos, producto de las gestiones internas que él ha hecho en la zona. Ya mencionó a Pedro Durán, fíjate. Sí. No, es que Pedro ha sido, bueno, nosotros lo hemos entrevistado en varias ocasiones como alcalde de San José Villanueva, ¿verdad? Y de hecho corrió. Sí. Corrió, ¿verdad? No sé si quedó en el... No quedó, el PCN no logró votos, ¿verdad? Para el Consejo. No. En el caso de Esta es la Libertad Este. Sí, ahí le tocaba competir con Milagro. Con Milagro. Con la Mila. Con la Milita. Sí. Así que definitivamente la votación fue muy, muy corta. Creo que la gente tomó la decisión de o votar por Michelle o votar por Milagro. Entonces, mucha de nuestra gente... Ahí Pablo salió volando, Pedro. quedó suelto. Pedro, entonces... Es Pedro. Mire, Pedro es un hombre que conoce el tema municipal. Y realmente nosotros lo admiramos a Pedro porque fue reconocido como una de las alcaldías más transparentes. Él fue el que comenzó a hacer las reuniones de consejo en el parque con equipos de sonido para que la gente escuchara y conociera cuáles eran los problemas de la municipalidad. Le dieron un reconocimiento en Estados Unidos como una de las alcaldías más transparentes y creo que es una de las piezas importantes que se deben de considerar para estos temas de la reunificación, digamos, de todas esas municipalidades, porque él nos hacía un planteamiento de que hay que modificar un montón de leyes para que esto pueda funcionar. Recordemos que hay algunas alcaldías que trabajan con Excel, otras trabajan con otros programas. Temas administrativos. Y la unificación de toda esa información definitivamente va a ser un problema. Lo podríamos ver como jefe de distrito. No sé. Ahí yo no sé si... Ahí hay que preguntarle a doña Mila. Por lo que acaba de decir, es el nuevo secretario general del PCN. yo lo veo porque dice, conoce mucho de trabajo municipal y le ha apostado a la transparencia. Él profesionalmente y aparte política, él conoce el tema. Y yo le digo, si fuera alcalde, yo lo quisiera a la par mía, aunque no fuera de mi partido, ¿verdad? Para que nos ayude en ese proceso de unificación. No sé si la Mila lo está pensando, que no creo, pero creo que también el gobierno debería de considerar personas como Pedro, porque es una persona, como yo le repito, que conoce el tema municipal. Tal vez no comparte el tema ideológico, pero él es un profesional y trabaja como profesionalmente. Mire, él sabe distinguir. Y una última pregunta, porque ya son las 9:06. ¿Qué tan importante es hoy por hoy el tema ideológico? Mire, yo creo que la gente se ha ido alejando del tema ideológico. Aquí, digamos, comunismo, que si son demócratas o cualquier Hoy la nueva dicotomía mundial es o globalista o nacionalista. Sí. Ya ahora, no hay izquierdas y derechas. Ahora, hay problemas que definitivamente se van a tener que tocar en la Asamblea Legislativa. Digamos, en el caso nuestro, nosotros estamos pidiendo la lectura de la Biblia en el tema de Proverbios, ¿verdad? Hemos intentado muchas veces, hemos presentado ese proyecto y la gente dice no, pero yo creo que Proverbios es, digamos, uno de los libros de la Biblia que definitivamente trae sabiduría. Y en la medida que se puede ir explicando esto, la gente va a ir entendiendo. Pero somos laicos. Ajá, somos un estado laico. Sí, pero el Proverbio no es tampoco, si usted lo revisa,
Ahí solo le está dando elementos. ¿Para qué? Para que usted tenga conocimiento y lo pueda utilizar. Entonces nosotros, dice que el tema ideológico ya hoy ya no... Yo le voy a poner un ejemplo. Digamos, a nosotros hacemos énfasis en que cuando nosotros hablemos, debemos de hablar con el tino adecuado, con el tono adecuado, con el tacto adecuado, con la tolerancia adecuada, porque definitivamente debemos de ser tolerantes, ¿verdad? Y la ternura, la respuesta nuestra que debemos de dar. Y ese es el mensaje que nosotros le hemos dado a nuestros líderes. Decirle, miren, cuando usted platique, usted no vaya a confrontar, busque conciliar, ¿verdad? Y no confrontación. Nosotros venimos, como dice, no somos de escritorio, somos de territorio, pero llegamos al territorio a ayudar, no a conflictuar. Nosotros no vamos a entrar en conflicto con, incluso con las iglesias. Nosotros decimos, mire, está bueno, haga su trabajo. Ya sea católica, evangélica, cualquiera de ellas. Y lo que sí le hacemos énfasis es que debemos de buscar esas partes o aplicar esas partes de la Biblia donde dice que uno debe reconocer a la autoridad. Y las autoridades fueron puestas por Dios. Y Dios ha puesto estas autoridades, las debemos de respetar y las debemos de apoyar. Y debemos de apoyar este gobierno. De ahí tal vez la supervivencia y la continuidad en el tiempo del PCN. Bueno, nosotros sí esperamos que la gente se siga sumando. Hemos visto, digamos, un departamento de la Unión con una gran votación a favor del PCN. Hemos visto ¿Y ahí quién era el líder local? Recuerde que ese ha sido un trabajo conjunto. Hay gente que se ha incorporado. Porque ahí es PDC. Estuvo Arena también. Bueno. Ahí era Nueva Ideas. Era Arena al principio. Fue Arena en algún momento. San Miguel es PDC. Recuerde que es Ezequiel Milla. Ezequiel Milla fue alcalde, es miembro de la comisión. Él se acercó con nosotros, estuvo con nosotros. No permitieron, aunque Arena lo había expulsado, no permitieron de que fuera candidato, ¿verdad? Pero él ha estado trabajando con nosotros. El alcalde también de Itipucá es una persona que ha trabajado el departamento y hay también Marvin, digamos, en el caso, digamos, de Aguachapán, de San Miguel, fue otra persona que intentó. Aguilar Umaña, sí. Marvin Aguilar Umaña. Aquí lo tuvimos cuando dijo que iba a ser candidato. Sí, y Melvin Bonilla, que también es otro de los líderes de la Unión, han podido trabajar conjuntamente y sacar adelante al partido. Okay. En Zacate igual, de la misma manera. En breve, Manuel, ¿qué se viene entonces con el PCN en esta nueva legislatura, en este nuevo entorno político administrativo del país? Mira, nosotros vamos a continuar apoyando todas las medidas que se presenten en favor de la población. Lo hemos hecho con todas las medidas que ha presentado el presidente Bukele. Sabemos de que se van a seguir presentando. Recuerde que nosotros somos un partido que la base nuestra está en el agro, y definitivamente todas las medidas que vengan a favorecer el agro son importantes. Aquí, digamos, a manera de ejemplo, hemos visto tierras que han estado subutilizadas, que no han sido cultivadas por el tema de la violencia por un momento, por el tema de las maras después, y eso definitivamente nosotros no nos podemos dar el lujo de tener tierra ociosa. ¿Ustedes apoyarían el desmontaje de todo el concepto de la reforma agraria? Es que en el tema de la tenencia de la tierra. Yo creo que esos son de los temas que hay que revisar. Y le voy a poner ejemplo. Cuando usted va en carretera para Aguachapán, antes de llegar a Aguachapán, en La Labor, que era una hacienda de los Salaverría y que fue intervenida por el ISTA y se le dio a una cooperativa, ahora usted ve que ahí están construyendo casas, pero un montón de casas. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de perder el poco territorio. Antes teníamos 21,000 kilómetros cuadrados, después nos quitan los bolsones, llegamos a 19,000 y tanto. Entonces no nos podemos dar el lujo de perder esa tierra productiva. Debemos de hacer los esfuerzos, volver, digamos, al pasado en el sentido de fomentar el tema de la agricultura. No podemos estar dependiendo de los vegetales que vienen de allá de
de Guatemala. Antes nosotros, ¿cómo se llamaba Usulután? El granero. El granero del país. ¿Y ahora qué? Entonces, todo eso son temas que nosotros debemos de ir revisando, ¿verdad? Para fomentar este asunto. ¿Cuánta gente se ha ido? Ese es otro tema. Mandan dinero para la familia. ¿Y la familia qué hace? El cipote, sí, mi mamá me va a mandar dinero y ahí pasa en una hamaca. Esas cosas debemos de evitarlas. Convencer a los salvadoreños que están en los Estados Unidos de que saquen crédito con el Banco de Fomento, pedirle, digamos, al gobierno que en cada uno de los consulados exista una agencia del Banco de Fomento para que pueda llegar un salvadoreño a sacar un crédito. ¿Para qué? Para que el que está en la hamaca, en vez de estar en la hamaca, le ponga una tienda. El que esté en la hamaca, en vez de estar ahí, que vaya a trabajar la tierra. Y esos dineros y esos préstamos que sean, digamos, revisados por el banco. El banco tiene normativas que tiene que hacerle visitas constantes y pasar un informe y mandarle el informe al que sacó el crédito allá en los Estados Unidos y decirle, mire, esto está pasando, su familia está creciendo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que ese salvadoreño que manda recursos ya no puede seguir mandando. Así es. De ese tema hay mucho que hablar, Manuel. Gracias, se nos terminó el tiempo. Y si ustedes quieren escuchar las declaraciones del secretario general del Partido de Concertación Nacional, pongan mucha atención a lo siguiente. Además, le invitamos a estar pendiente de 360 Podcast. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.